Buenas chicos, ¿reconocen esta voz? Soy Maku y hoy tengo el placer de abrir la presentación de mis compañeros sobre el tránsito del Fordismo al capitalismo de bienestar. En esta presentación exploraremos las complejidades de las clases sociales en este contexto histórico, así como sus implicaciones y desarrollos clave. Espero que disfruten y aprendan tanto como yo lo he hecho. Empezaremos hablando de un tema fundamental como son las clases sociales complejas, caracterizadas por las posiciones contradictorias y las múltiples formas de explotación. En el análisis sociológico de las clases sociales se suelen considerar las ideas de Marx y Weber. Sin embargo, Gray también hizo una contribución significativa al campo. Su enfoque se destaca por su capacidad para abordar la complejidad creciente de la sociedad moderna y profundizar en la teorización de la estructura social. Wright desarrolló dos conceptos teóricos claves relacionados con la clase social. En primer lugar, habló de las posiciones contradictorias de clase, que son esenciales para comprender su segunda idea, que se centra en las explotaciones múltiples. Esta segunda idea se considera la más completa y profunda para entender la dinámica de la clase social en la sociedad contemporánea. Cuando hablamos de posiciones contradictorias, nos referimos a las situaciones en las que una persona ocupa roles sociales que generan tensiones o contradicciones entre los diferentes aspectos de su identidad o situación económica, como por ejemplo tener ingresos medios pero condiciones laborales precarias. Por ello, Gray plantea que algunas clases sociales se enfrentan a diversas situaciones contradictorias, debido a tres cambios estructurales en el desarrollo del capitalismo. Los obreros pierden el control del trabajo, que es el taylorismo, se diferencian las funciones del capital, el control del proceso de producción y la propiedad económica se separan entre propietarios y directivos y el desarrollo de jerarquías complejas. Las empresas son controladas mediante supervisores. Estas situaciones contradictorias se manifiestan dentro del contexto del modo de producción capitalista, entre la burguesía y el proletariado. Además de este modo, también pueden observar en el ámbito de producción mercantil simple, caracterizado por la interacción entre simples patronos y asalariados autónomos. En la organización económica se encuentran figuras como capataces y supervisores que ocupan una posición entre la burguesía y el proletariado. No obstante, dentro de esta cadena, los supervisores son los intermediarios más próximos a la burguesía, ya que son los responsables de transmitir órdenes interpersonales procedentes de niveles superiores. Además se encuentran los pequeños patronos, que empleaban un número reducido de trabajadores y asalariados semiautónomos. Las clases sociales se caracterizan por su relación directa con el control y la autonomía o antagonismo. Este control se ejerce en la dominación sobre los medios de producción, la inversión del capital y sobre la fuerza de trabajo, pudiendo ser ejercido en diferentes grados de manera plena, parcial, mínima o nula. White propone 5 situaciones de clases contradictorias. Estas son la burguesía, los altos ejecutivos, los altos directivos, los directivos intermedios, los tecnócratas y los capataces. Además, muestra una situación cuasi contradictoria, la cual es representada por los altos ejecutivos. Además, aborda las posiciones de clase, tanto en lo político como en lo ideológico. No obstante, identifica que las posiciones burguesas pertenecían a aquellos que controlaban la toma de decisiones, mientras que las situaciones contradictorias aplicaban a esas decisiones a quienes deberían de presentarlas. Por otro lado, define a la clase obrera como trabajadores asalariados excluidos del control sobre el capital monetario, el capital físico y la fuerza de trabajo. Tienen vínculos familiares o de clase con la clase obrera y ocupaban posiciones excluidas en los apartados políticos e ideológicos. Mientras que la clase burguesa está compuesta por individuos que controlaban el capital y las decisiones, contradictorias o roles políticos e ideológicos privilegiados. Explotaciones múltiples. Wright propone un nuevo enfoque influenciado por el marxismo analítico de elección racional, basado en la idea de John Romer con el objetivo de abordar las situaciones contradictorias. Este enfoque plantea dos problemas fundamentales: la concepción de la autonomía como un rasgo de la pequeña burguesía y la distinción entre la dominación y la explotación. Los ricos explotan a los pobres cuando puede establecerse que el bienestar de los ricos depende casualmente de las privaciones de los pobres. Los ricos son ricos porque los pobres son ricos a expensas de otros. A diferencia de Romer, Wright señala:
A. La diferencia entre la explotación y la opresión económica, que Wright diferencia entre explotación económica, que implica tomar el trabajo de otros para el beneficio propio, y opresión económica, que significa que el bienestar de algunos depende del trabajo de los explotados. B. Reformulación de la explotación feudal. Wright considera a los campesinos como tenedores parciales, ya que ceden parte de su trabajo al señor feudal. Y por último, C. Explotación basada en activos de la organización, donde la organización es una fuente de productividad y explotación. Según Wright Mills, aparte del concepto de clase en el cambio social, hay otras formas de apropiación del plusvalor social, como la dominación del hombre sobre la mujer y la explotación del trabajo doméstico. Además, plantea situaciones como quienes tienen más de un trabajo, estar fuera del proceso de producción con trabajos como los de ama de casa o tener carreras ocupacionales dinámicas. Esta aportación nos hace ver el esquema evolutivo de la explotación que el autor nos propone, compuesto por 12 clases sociales dentro de las cuales encontramos una primera separación donde están situados los propietarios de los medios de producción, como la burguesía o capitalistas, y lo restante lo componen los asalariados, todos ellos jerarquizados según el control que posean sobre los bienes, el cual viene dado por diversos factores como por ejemplo el nivel educativo. De la clase social a la ciudadanía social. Thomas Marshall fue un sociólogo británico conocido por sus ensayos sobre la concepción de la ciudadanía. Aunque este fue un autor prolífico y expuso sus ideas en numerosos artículos, fue la publicación de Ciudadanía y Clase Social el trabajo que los pondría definitivamente en el debate académico. De la clase social nace un nuevo concepto, la ciudadanía, que según Thomas Marshall es el estatus concedido a los miembros plenos de una comunidad política, siguiendo un reparto igualitario en cuanto a derechos y deberes, anteponiéndose de esta manera a las desigualdades de clase y fomentando la búsqueda o logro del bienestar. Sin embargo, Marshall comprende como ciudadanía a todo aquel logro gradual de derechos civiles, políticos y sociales por parte de los individuos en el proceso del capitalismo. Destacan 3 dimensiones. En primer lugar, tenemos la dimensión civil. Esta incluye derechos de libertad individual, como credo, pensamiento, propiedad o libertad de movimiento. En segundo lugar, tenemos la dimensión política, que tiene como idea principal el derecho a participar en el ejercicio del poder político. Para finalizar, tenemos la dimensión social, que a diferencia de las otras, incluye el derecho a la seguridad, bienestar económico, educación, salud y servicios sociales. Marshall resalta el bienestar personal y cómo este es una realidad de varias dimensiones respaldado por la intervención estatal, siendo así compatible con la economía de mercado. La ciudadanía social implica la progresiva evolución de derechos civiles, políticos y sociales transformándose a medida que avanza el tiempo. Marshall concluye en una idea inclusiva, basada en el sistema de clase, donde los derechos ciudadanos serán reemplazados por la jerarquía social. La propuesta de Marshall reconoce las desigualdades presentes en la sociedad capitalista y propone eliminar aquellas consideradas ilegítimas, mediante el modelo de ciudadanía como a través del sistema de clase. El objetivo de este no es alcanzar una igualdad absoluta, sino eliminar las desigualdades percibidas como injustas, aunque la legitimidad puede variar en cada modelo. Debemos entender que el sistema de ciudadanía social se enfoca principalmente en lograr la justicia social, mientras que el sistema de clase social combina la justicia social con la necesidad económica. No obstante, la historia del estado de bienestar y de la ciudadanía está ligada al desarrollo de las sociedades modernas y a la evolución del empleo. Por último, es importante destacar que en el siglo XX la inequidad de género ha sido una barrera significativa para la plena aplicación de la ciudadanía. El cronograma y el reparto de tareas. En cuanto al reparto de tareas, todos los miembros del grupo nos involucramos en todas las actividades. Y en cuanto al cronograma, la semana del 11 de marzo realizamos la investigación del tema y el análisis profundo. La semana del 18 de marzo, la creación del documento con la información relevante. La semana del 25 de marzo realizamos la presentación audiovisual. La semana del 1 de abril las modificaciones y reajustes del trabajo. Y por último la semana del 8 de abril la revisión y la exposición. En cuanto a la autoevaluación grupal, creemos que hemos trabajado de una forma organizada y con una buena distribución de tareas. Un punto positivo a destacar del grupo sería la empatía, que nos ha llevado a solucionar las problemáticas de nuestro grupo de forma sencilla, ya que cada uno aportaba su granito de arena para adaptarse a la situación del compañero y conseguir nuestros objetivos finales. Además, creemos que esta práctica ha sido bastante gratificante para nosotros, ya que hemos podido adquirir nuevos conceptos y mejorar nuestras habilidades sociales y nuestras técnicas de comunicación.
Además, hemos sabido también mejorar tecnológicamente con la realización del vídeo y las grabaciones de los audios. El grupo, además, se lleva bastante bien, por lo que nos ha llevado a tener un ambiente de trabajo profesional y divertido.